Ya. Muy buenos días con todos los presentes, mamitas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Sé que muchas están ocupadas en estas horas, pero igual se les agradece por estar presentes. El día de hoy, primero somos estudiantes de la Universidad César Vallejo del 7º ciclo de la carrera profesional de Derecho, y en este caso vamos a brindar una charla de responsabilidad social estudiantil. Esta charla consiste en dar a conocer este tema fundamental hoy en día, que viene a ser la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es por ello que hoy en día mis compañeros vamos a dar un poco más de conocimiento sobre este tema y sobre las leyes que regulan estos procedimientos cuando existe violencia dentro de las familias. Bien, en esta diapositiva podemos observar la ley 30.364. Esta ley es aquella que fue creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esta ley tiene un objetivo esencial, que es que los integrantes de la familia, las mujeres, puedan avalarse dentro de esta para poder realizar denuncias y los distintos procedimientos que se pueden dar cuando viven en una situación de violencia, maltrato, no solamente físico, sino psicológico, moral, económico también. También aquí nos habla del Decreto Supremo número 004-2020, que viene a ser como un reglamento que ayuda a explicar lo que viene a ser la ley. Y el reglamento de la ley también el Decreto Supremo 009, el cual nos ayuda a explicar y a ver cómo se aplica la ley de una mejor manera y entenderla. Bien, a continuación les daré un poco de conocimiento sobre los aspectos generales de esta norma. Bien, en primer lugar, ¿cuáles son los sujetos que protege esta ley? En principal tenemos a las mujeres durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la niñez, juventud, adultez y adultez mayor. Esto nos quiere dar a conocer que todas las mujeres en sí, en todo nuestro ciclo de vida, somos protegidas por esta ley y sin importar la edad. Es decir, que si nosotros, así sea niña, adolescente, mayor, incluso en nuestra vejez somos víctimas de algún tipo de violencia, como mencioné, psicológica, física, económica o en distinta especie, podemos avalarnos de esta ley y poder denunciar. También se hace mención a los miembros del grupo familiar, que vienen a ser cónyuges, excónyuges, los convivientes, los exconvivientes, los padrastros, madrastas, quienes tengan hijas en común, es decir, porque como se tiene en cuenta, muchas veces se forman familias nucleares o monoparentales en sí, y en esos tipos de familias también se puede dar lo que son este tipo de violencia. Ahora le doy el pase a mi compañero. Bien, violencia contra la mujer. Primero que nada, quiero empezar diciéndoles, ¿quién de ustedes alguna vez ha sido testigo o ha pasado por alguna de estas ocasiones? ¿Me levantan la mano, por favor? ¿Nadie ha sido testigo? ¿Usted, señorito? ¿Nunca? ¿No ha evidenciado alguna situación similar en la que pueda evidenciar violencia? ¿Usted, señorito, la de rojo? ¿Sí? Evidentemente sí, hemos sido testigos o hemos formado parte de esa situación lamentable, ¿no? Pero la finalidad aquí no es darles a conocer eso, sino que ustedes sepan la definición de qué se entiende por violencia. Es por ello que el artículo 5 de esta ley nos dice de forma literal, de forma expresa, como ustedes pueden evidenciar en la pantalla, qué se entiende por violencia contra la mujer. Y se los voy a leer. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales. Puede ser esto en el ámbito público o privado. Ahora, para sintetizar un poco, quisiera hacer una pequeña pregunta. No sé si me pueden apoyar. Usted, señorito la de rojo, que me respondió, ¿me puede dar una preguntita? ¿Le puedo hacer una preguntita y me responde? Se va a dar un premio. ¿Sí? Solamente si me responde bien le doy un premio. Y si no, normal, seguimos pasando. Le voy a dar 2 ejemplos y usted me va a decir en cuál de ellas se considera violencia y en cuál no. ¿Ya? ¿Cómo se llama, disculpe? ¿Cómo? Irma. Ya, la señora Irma. Supongamos que la señora Irma está pasando por alrededores de esta localidad y se encuentra con una pareja en la cual el hombre le mete una bofetada a la señora, la patea, la insulta, etc. Cualquiera diría, esto es violencia, ¿no? Ahora, pongámonos en el otro caso. Supongamos que Juanita está con su pareja en su domicilio y supongamos que su pareja se llame Adolfo. Adolfo llega a su domicilio molesto y simplemente le quita el celular y le dice, eres una mantenida. Le hago una pregunta, ¿en cuál de los 2 supuestos, en cuál de los 2 casos se considera violencia según la definición que tiene en pantalla? En los 2. ¿Por qué en los 2, señorito? Si en el primero se usó violencia y en el otro no. Correcto. No importa si se usó la violencia física, si te patearon, si te hablaron o no. Lo importante aquí es si es que ese daño causó un menoscabo en la integridad psicológica de la persona, de la mujer, ¿no? Eso es lo importante, aquí no importa si te pegan o no, porque la ley es muy clara, lo dice textualmente, que la violencia puede ser física o psicológica. Pasemos al... Bien, ahora pasemos al segundo tema en cuestión. Esta nos menciona en qué circunstancias puede ocurrir esta violencia. Como todos sabemos, se puede dar en cualquier lugar, pero la ley nos explica 3 supuestos esenciales. Primero, nos dice que puede ser en el entorno familiar, donde comúnmente pasa, en las parejas, con los hijos, etc. El segundo, en la propia localidad. Evidentemente, ¿quién ha evidenciado por aquí algún caso de violencia? Creo que todas. Y tercero, con el propio Estado. ¿Qué nos dice el tercer apartado? Violencia también se considera la perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Un ejemplo común, supongamos que entre una pareja se esté peleando, esta pareja quiere interponer su denuncia, se va a la comisaría de Curamori y, oh sorpresa, el agente policial, el efectivo policial dice, no, son una pareja, es una pelea sencilla, van a arreglar. No le toman importancia. Pregunta, según esta definición, ¿eso se considera violencia? Evidentemente sí, porque ellos tienen el deber, la obligación y ustedes el derecho de poder interponer su denuncia. Correcto, para los que están participando, voy a dar su regalo, así que no se preocupen. Bien, ya hablamos de la violencia específicamente contra la mujer, pero a continuación vamos a hablar qué se entiende por integrantes del grupo familiar. Se los voy a leer nuevamente. Es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro. Quiere decir de un integrante a otro, que conforman una familia. Pregunta, ¿el profesor que le pega a su alumno o que le dice cosas inusuales afectándolo, forma parte del grupo familiar? ¿Quién dijo sí? La respuesta es no, porque la definición es muy clara. Dice que tiene que ser un integrante que forme del grupo familiar. El profesor tiene una responsabilidad de poder servir al alumno, de poder aconsejarlo, ¿no? Pero es un
un grado de confianza externo, no forma parte del grupo familiar. Y esto es lo que se diferencia de los integrantes del grupo familiar con integrantes externos. Víctimas indirectas, básico, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un domicilio la pareja pelea, ¿quiénes son las víctimas indirectas? Que seguro físicamente o directamente no les cae, ¿no? Aquel daño en la integridad corporal, pero que indirectamente se ven afectados. Los hijos, ¿verdad? Sencillo. La otra diapositiva, por favor. Bien, sin más nada que decir, le doy el uso de palabra a mi siguiente compañera y para las que participaron, en un momento le doy su premio, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos de los tipos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Los tipos de violencia se encuentran estipulados en el artículo 8 de la Ley 30.364. Tenemos la violencia física, que se dice que es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud, y esto incluye el maltrato por negligencias, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que requiera esa persona para recuperarse. Un ejemplo, tenemos casos muy comunes. El esposo llega de trabajar a su casa y le dice a su esposa, le pregunta por la comida y la esposa le responde pues que aún no está. Ante ello, el esposo reacciona de una manera violenta y la agrede sin medir sus consecuencias. Esta pequeña situación configura en ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque el esposo está agrediendo corporalmente a su esposa. En la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es la violencia psicológica, que es la acción u omisión teniendo a controlar o aislar a la persona contra su voluntad. La humilla, la avergüenza, la insulta, la estigmatiza o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. En este tipo de violencia psicológica se ven en muchos factores, tanto en los hogares y fuera de los hogares, en las parejas enamorados. Por ejemplo, una pareja le suele revisar constantemente el celular a la otra persona. Asimismo, le prohíbe que hable con sus amigos o que salga con sus amigas. Por otro lado, cuando salen a lugares públicos, la insulta, en ocasiones la trata mal. Esta situación calza en ese tipo de violencia. ¿Por qué? Una, está tratando de controlarla, está tratando de aislarla, de que también se relacione con su entorno. Y asimismo, la humilla, la avergüenza, y él no le importa el daño que está ocasionando psicológicamente dentro de la persona. En la violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. A ello también se le incluyen las situaciones en las que no se llega a concretar la penetración o cualquier contacto físico con la otra persona. Pero también dentro de este tipo de violencia se considera la exhibición de materiales pornográficos y que vulneren el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción o uso de la fuerza o intimidación. Un ejemplo tenemos de que una pareja de enamorados, la otra persona le dice, deseo tener relaciones sexuales contigo, pero la otra persona no desea tener relaciones, pero la hostiga, le está insistiendo, es decir, le está en pocas palabras, le está obligando a tener relaciones si ella no quiere. En la siguiente tipo de violencia tenemos la violencia económica o patrimonial, que es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos de las mujeres, por su condición de tal o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de las relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Por ejemplo, en la perturbación de posesión, tenencia o propiedades de sus bienes.
Asimismo, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos de identidad, bienes, valores y derechos patrimoniales. Asimismo, la limitación de sus ingresos que sirven para satisfacer las necesidades básicas, así como la prohibición de administrar sus propios gastos para poder cubrir dichas necesidades. Por otro lado, tampoco no se deja esa obligación que tiene la otra persona de solventar económicamente al otro en los temas alimentarios. Asimismo, de proveer de una forma disminuta y fraccionada los recursos. Y por otro, también tenemos de que hay en ocasiones de que hacen el mismo trabajo en un mismo ambiente laboral y a la mujer se le paga menos que al hombre. Y ese es un caso muy común en las áreas laborales. Por ejemplo, en una empresa, pongamos 2 ejecutivos, un hombre y una mujer. La mujer está ganando 1.500 y el hombre está ganando aproximadamente 2.500. Hay un desequilibrio económico y eso le perjudica, y solo por la condición de ser mujer. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, continuando con los aspectos generales de la ley, ahora nos vamos a abocar a lo que es la denuncia. La denuncia se encuentra regulada en el artículo 15 de la ley 3036-4, como ya se ha mencionado. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de denuncia, no? Es poner de conocimiento de la situación que estamos viviendo o la situación que hemos visto ante una autoridad competente. Entonces, la denuncia se puede presentar por escrito únicamente o también puedo ir y contarle a la autoridad competente de forma oral lo que he vivido. Lo que nos dice esta ley es que puede ser de forma escrita, de forma verbal, es decir, que puedo ir, sentarme ante la dependencia policial y contarle los hechos a la policía. Además, se ha actualizado con canales virtuales, es decir, que puede ser por medio de correos electrónicos, aplicativos de mensajería instantánea o también cualquier otro medio tecnológico que para efecto se disponga. Ante ello es que le ponemos a disposición el chat 100 de aurora.gov.p, que es un chat que se ha actualizado hace poco con el fin de que más personas puedan contarlas lo que está pasando. También se tiene el enlace de denuncias del Ministerio del Interior. Se puede realizar denuncias tanto de manera anónima como presentando nuestros datos, ¿no? Ahora bien, ya que tenemos claro que puede ser una denuncia verbal, podemos presentar nuestra denuncia de forma verbal o escrita, nos preguntamos, ¿ante quién vamos? ¿Ante quién voy a presentar la denuncia? Si la voy a realizar de forma verbal, quizá no tengo un escrito, quizá no sé manejar un medio tecnológico, ¿ante quién recurro? Bien, lo que nos dice la ley es que podemos ir ante la Policía Nacional del Perú, ante las fiscalías penales o de familia y ante juzgados de familia. Pero ¿qué ocurre? Que hay zonas rurales donde quizá no haya un juzgado de familia. ¿A dónde voy? Lo que nos menciona es que en lugares donde no existan juzgados de familia se podrá ir ante juzgado de paz letrado o un juzgado de paz. Teniendo en claro eso, de hasta a dónde vamos, qué es una denuncia, cómo puedo presentarla, quién está legitimado, quién puede ir y presentarse. ¿Será que yo, que he visto a mi vecina que está pasando por un acto de violencia, puedo acercarme ante la policía y decirle, señora, mire, he presenciado este hecho? Lo que ahí nos contesta la ley, nos dice sí. Los sujetos legitimados son la persona afectada y si esta quizá por temor, por miedo, porque son consecuencias que trae el mismo agresor, ¿no? También puede ser cualquier otra persona en su favor. ¿Y qué es lo que nos dice acá resaltado? Sin necesidad de tener su representación. Es decir, que no necesariamente tiene que la víctima decirme, anda tú, yo con que esté presenciando el hecho puedo ir y presentar la denuncia. Además, nos menciona que en caso de ninguna de ambas también podrá la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, teniendo en claro todo eso nuevamente, ¿qué sucede cuando me presento ahí? ¿Necesito un abogado? Yo soy su vecina y he presenciado cómo están tratando a mi vecina de al lado, ¿no? ¿Necesito un abogado para acercarme a la policía y decirle, señor, mire, ¿eso está pasando? ¿O necesito pagar algo para que ellos me acepten la denuncia? La respuesta es no. El trámite es totalmente libre, no necesita pagar, ni tener ni una firma de un abogado, ni un abogado a tu costado, ni pagar ninguna tasa o arancel, mucho menos una formalidad que tal vez podría tener una denuncia civil, una demanda civil. Ahora bien, hay personas que no solamente están dispuestas a que presenten la denuncia, sino que también tienen el deber, la obligación de realizar la denuncia. Y ahora nos preguntamos, ¿quiénes son? ¿Quiénes podrían ser esas personas?
¿Quiénes tienen la obligación fija de realizar esa denuncia? Quizá alguien tiene conocimiento de quiénes son. ¿Quiénes son las personas que tienen el deber de realizar esa denuncia? ¿Quién? ¿No? Bien, lo que nos responde la ley acá es que los profesionales de salud y profesionales de educación. Y se preguntarán, ¿por qué ellos? ¿Y por qué no otros? Porque ellos solamente tienen la obligación. ¿Por qué? Porque hablamos de profesionales de salud, quizá un médico atiende a una paciente y ve que tiene graves afectaciones que pueden ser lo que es una violencia, que esté pasando violencia doméstica en su hogar. Entonces, este médico tiene la obligación de acercarse a la dependencia policial o a una autoridad competente para que éste actúe en su favor. ¿Y qué sucede con los profesionales de educación? Los niños también son víctimas de violencia dentro del hogar. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Llegan a colegios, llegan ante el docente, ante el padre, con golpes quizá, y el profesor está viendo eso, no se puede quedar con brazos cruzados. Ellos tienen el deber especial de denunciar y hacer de conocimiento ante la autoridad competente para que ésta pueda actuar de manera adecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora seguimos con la denuncia verbal. Ya. ¿Qué sucede cuando estoy ante una dependencia policial sentada ahí con el policía delante? ¿Qué es lo que va a hacer el policía? Ahí nos responde la ley. Lo que el policía realiza es una acta. Este levantará una acta que contendrá la sucinta relación de los hechos. Es decir, que nosotros nos sentamos junto al policía y le contamos los hechos. No necesitamos pruebas. Y acá está el otro punto. Dice, para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Es decir, que si yo me siento con el policía no me va a decir, a ver señora, muéstreme si tiene golpes, muéstreme si tiene una pericia. No, ellos tienen que aceptarnos la denuncia. Y eso es importante conocer para que ustedes, cuando tengan en alguna situación o tengan el conocimiento de una vecina, vayan, se acerquen y si les dicen, no, pero tienen que tener una prueba o algo. No. Ellos tienen que aceptarnos la denuncia. No se condiciona a que tengo que presentarle algo para que me acepten la denuncia. Por eso es que nos menciona justamente que no es exigible presentar eso. Sin embargo, nos dice, si llegan a tener medios probatorios como fotos, chats, quizá que puedan servir en el proceso, se pueden compartir. Pero no es obligatorio que lo hagamos. No nos van a decir, no señora, usted no tiene algo visible de violencia, no le voy a aceptar la denuncia. No. Ellos es condicionado. Ustedes tienen que, si tienen los medios, los adjuntan. ¿Para qué sirve que adjunten esos medios probatorios? Porque se incluirán en el informe de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público o en el expediente del Poder Judicial. Continúa, por favor. Bien, ya tenemos claro la denuncia. Ahora ya, nos acercamos, hablamos, se levanta el acta y aquí aparece una herramienta importantísima que no pueden dejar pasar ni la policía ni el juzgado, ya que dice, ya sea que la denuncia se presente ante la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de Familia o Juzgado de Familia, siempre, escuchen, siempre se aplicará la ficha de valoración de riesgo. Se preguntarán, ¿qué es una ficha de valoración de riesgo? ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y acá tenemos la respuesta. Es un instrumento que aplica la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tiene como finalidad detectar y medir los riesgos que están expuestos una víctima respecto de la persona denunciada. Y acá dice, su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia. Es decir, ¿de qué trata esta ficha? O sea, ¿qué nos van a preguntar? ¿Qué nos van a hacer? ¿No? Puede ser la duda de cualquiera. Lo que trata esta ficha es a través de preguntas que se realizarán con el fin de conocer qué tan afectado está la persona, si es que realmente quizá tiene dependencia con el agresor, si realmente este agresor puede volver a la casa y hacerle daño. Justamente se busca obtener medidas de protección. Regresa al anterior, por favor. Bien. Acá dice, cuando se presentan de la Policía Nacional del Perú y se determina, luego de aplicada la ficha de valoración de riesgo, que el riesgo es severo, es decir, ya me aplicaron la ficha y me dicen, se menciona que el riesgo de que vuelva a sufrir actos de violencia es severo, ¿qué se va a hacer? Se priorizará que la Policía Nacional del Perú realice patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de los familiares, en coordinación con el serenazgo de la zona y las organizaciones vecinales. Ya, realizado esa ficha de valoración de riesgo, culminado ese informe o atestado policial, la policía lo que hace es que dentro de las 24 horas de conocido el hecho, tendrá que remitir copias de lo actuado a la Fiscalía Penal y Juzgado de Familia. ¿Para qué se preguntarán? Para que ellos, de manera simultánea, puedan iniciar un proceso de acuerdo a sus competencias.
El informe o atestado policial incluirá ¿qué? Los hechos que le comentaron, las copias de antecedentes policiales de la persona, es decir, que puede ser una persona que ya tiene indicios de que está denunciado por violencia, quizá por otra mujer, otro hombre, o quizá tenga antecedentes policiales de robo, y además se le agregará información relevante que considere el juzgado, que es la ubicación, características de la persona. Para ello es que he traído además para mostrarles cómo se ve una ficha de valoración de riesgo o qué es lo que contiene, porque eso es lo que la policía preguntará, ¿no? Y lo que contiene, como pueden observar quizá desde este lado de acá, primero contamos con los datos generales, ¿no? Nombre de usted, de la persona o de la persona que va a denunciar, de la policía o del juzgado competente. Y luego de ese tenemos ya como paso 1 se identificarán dentro de los 12 meses, qué ocasiones ha sido en el que ha recibido agresión. Es decir, que le presentarán un calendario en donde usted tendrá el año anterior y el actual, para que usted pueda señalar en qué fechas o en qué meses, de acuerdo a lo que recuerde usted, ha sido violentado o pasado por agresiones. Como paso 2 también se indicará en qué tipo de nivel se encuentra la agresión sufrida. Es decir, que puede estar en el nivel 1 con cachetadas, empujones, leve, ¿no? El nivel 2 ya va subiendo con puñetazos, el nivel 3 con golpizas fuertes, quemaduras, huesos rotos, el nivel 4 con amenazas de usar un arma, en el nivel 5 uso de arma, ya heridas, ¿no? Por arma, y en el nivel 6 agresión sexual. Cuando hablamos de agresión sexual, como ya le explicó mi compañera, es respecto a la integridad física. No necesariamente pueden ser en parejas nuevas, puede ser en parejas ya de esposos, de casados. Quizá ustedes dicen, no, yo no deseo tener intimidad sexual en este momento. Eso tiene que respetar la otra persona, porque si lo hacen en contra de su voluntad, eso también se considera violencia sexual. Luego tenemos lo que son preguntas también para la valoración del riesgo. Y aquí ya vienen las preguntas que les mencionaba. ¿Qué es lo que preguntan, no? Preguntan algo así como, en el último año, ¿la violencia física contra usted ha aumentado en gravedad o en frecuencia? Ustedes responderán sí o no, y la policía irá respondiendo ahí de acuerdo a la gravedad en la que usted mencione. ¿Él tiene una arma o podría conseguir un arma con facilidad? También es una pregunta. También cómo la ha amenazado con matarla. ¿Alguna vez usted lo denunció por violencia familiar? ¿Por qué le pegó ante la comisaría? O preguntas como, cuando usted estuvo embarazada, ¿alguna vez se la golpeó? Ya que hay que destacar que cuando una persona está embarazada, el riesgo llega a ser más grande, ¿no? Que cuando una persona está sin gestar. Otras preguntas que te hacen también son los factores de vulnerabilidad. Aquí ya hablamos de la violencia económica, es decir, que tenemos conocimiento que hay personas en las que la pareja, ambos son profesionales, también hay personas en las que ambas parejas no son profesionales o no tienen un trabajo fijo. Entonces, el hecho de que usted sea una ama de casa o tenga un trabajo en casa no quiere decir que el hombre va a estar por encima de usted o que va a tener esa voluntad de decirle, no, tú no sales hoy día, o condicionarte a tu hogar. Por eso es que las preguntas se basan en, ¿depende económicamente de su pareja? Usted responderá sí, no, o es compartido el gasto. Su pareja o expareja cumple puntualmente con atender los gastos de alimentación de sus hijos, y así como estas más preguntas. Luego también se le preguntará por su orientación sexual. Quizá la policía le hará preguntas como, ¿él la ha agredido, insultado o discriminado por su orientación sexual? La víctima puede contestar si lo desea o si no. También por interculturalidad, es decir, él la humilla o discrimina por su identidad cultural, su lengua, su forma de pensar, su forma de hablar. Usted responderá sí o no. Por su discapacidad, aquí cuando hablamos ya de personas con discapacidades físicas, ¿no? O tal vez por embarazo. Luego de eso también tenemos preguntas de lo que respecta a la ubicación, es decir, preguntas como que usted necesita indicar alguna característica de su vivienda, más o menos un croquis de cómo llegar, de qué color es la casa, qué color es la puerta. Así como preguntas de que si usted conoce dónde vive la persona, quizás su agresor ya no vive con usted y se fue, pero sin embargo recurrentemente de cierto modo la visita y tiene estos actos violentos, ¿no? También se hacen preguntas como respecto a las actividades, si el agresor practica algún deporte violento como box, lucha, si el agresor es policía también, porque ellos cuentan con arma, ¿no? Y también hablamos de señas físicas, se describirá la contextura del agresor, es decir, si es gordito, delgado, su tez física, ¿no? Así como esas preguntas es lo que contiene una ficha de valoración de riesgo que consideramos que es importante para que en el caso llegue a presentar una denuncia, usted sepa más o menos qué es lo que le preguntarán. Sin embargo, los hechos son lo que usted va a relatar, lo que más resulta importante es lo que usted va a contar, lo que ha vivido, lo que vio.
Y le paso a mi siguiente compañera. Ya. En el marco de la ley y su reglamento se presenta un proceso especial donde tiene por finalidad proteger los derechos de la víctima y prevenir posibles actos de violencia. A través de este otorgamiento de medidas de protección se encuentran las medidas cautelares y las medidas de sanción. Estas medidas de sanción van dirigidas a los responsables de estos actos de violencia, que se pueden constituir en delitos y faltas. La siguiente diapositiva. Luego también se menciona que en el caso de que exista un riesgo leve, moderado o severo, el juez tiene un plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de la denuncia para poder analizar el caso y resolver emitiendo estas medidas de protección. Luego, en el caso donde no se puede determinar el riesgo, el juez tiene un plazo de 48 horas para que pueda analizar el caso y dictar estas medidas de protección con la finalidad de proteger de manera rápida y eficaz a la víctima. Y si es que se presenta un riesgo severo, el juez no necesita tener una audiencia previa o realizar una audiencia previa, ya que lo que se va a buscar es proteger de manera inmediata a la víctima. Si es que existen estas medidas de protección, estas tienen que ser ejecutadas de manera inmediata, ya que no va a importar si es que se trata de un riesgo leve, moderado o severo, sino lo importante es que se actúe de manera inmediata. Ahora, estas medidas de protección que se dictan pueden ser apeladas. El juez pueden ser apeladas dentro de los 3 días siguientes desde que toma conocimiento. Y el juez puede acudir a la Fiscalía Superior de Familia puede acudir a la Fiscalía Superior de Familia para que éste pueda dictar una opinión. Y este dictamen lo tiene que realizar dentro de un plazo de 5 días. También, como se mencionan, ciertos delitos que estos causantes realizan, estos delitos van derivados a la Fiscalía Penal para que ésta continúe con su investigación. Bueno, buenas tardes con todas las mamitas. A mí me va a tocar exponer las últimas partes y realmente vamos a recopilar de alguna manera todo lo que se ha expuesto anteriormente, así que esperemos que hayan prestado atención, ¿no? Primero, recordemos que habían 2 tipos de procesos, ¿no? Que tú podías ir a la policía a denunciar, ¿cierto? No solo usted, a ver, pregunta. ¿Solo usted podía realizar la denuncia? ¿O había...? Exacto, ¿no? Había otra persona que podía realizarlo. Pero supongamos el caso en donde usted está en su casa. Le están agrediendo físicamente, le están golpeando, ya la quieren matar, supongamos, ¿no? Y la policía está por ahí. ¿Usted cree que la policía pueda acercarse a su hogar? ¿Sí? ¿No? Claro, pues no. Justo en ese tema hay una figura llamada flagrancia del delito. Esta figura trata justamente de eso. ¿Qué pasa en esas ocasiones en donde no hay tiempo ni siquiera de ir a denunciar o comunicar? Por eso, cuando hablamos de flagrancia delictiva, vendría a ser una limitación de una libertad llamada libertad personal. Es decir, esa libertad que tengo yo de caminar, de viajar, por ejemplo, ¿no? Pero nuestra Constitución establece que a pesar de que esta no puede ser prohibida o en todo caso limitada, hay 2 excepciones, el mandato judicial y la flagrancia delictiva. Hay 3 tipos de flagrancia. La primera, que es la flagrancia propiamente dicha. Por ejemplo, les dije el caso, ¿no? De que están golpeándolas o ya la quieren matar, ¿no? Y hay un policía, por ejemplo, afuera y les están comunicando, policía, vengan, la están matando, ¿no? Porque así son los términos que ocupan, ¿cierto? La policía inmediatamente ve, escucha los gritos y tiene la potestad, la facultad de incluso allanar el domicilio en donde están sucediendo los hechos, porque no va a dejar de que la persona termine con la vida de la víctima, ¿cierto? El segundo tipo de flagrancia se llama flagrancia,
Ya, claro, hay otro tipo de flagrancia en donde la persona no es detenida en el momento. Supongamos, el mismo caso, un agresor viene, golpea a la víctima, el policía visualiza eso, lo identificó físicamente, tiene cabello marrón, pantalón negro, polo blanco y comienza a correr, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es también perseguir al delincuente o a la persona que está cometiendo esa agresión, ¿cierto? Entonces, no estaría deteniéndola en el lugar y en el momento, sino 2 cuadras después, ¿no? Y la otra figura que viene a representar cuando encuentran una persona cerca, por ejemplo, de un hecho delictivo con prendas, por ejemplo, llenas de sangre o incluso el arma misma. Tiene evidencias muy fuertes que lo vinculan al hecho delictivo. Entonces, como dije anteriormente, esta flagrancia del delito le da la facultad al policía de allanar el hogar o el lugar en donde esté sucediendo los hechos, o en todo caso también se ve otra figura que es el arresto ciudadano, no solamente limitando al policía a realizar esta detención, sino a la propia población. Luego tenemos las medidas de protección. Estas medidas de protección, como se escuchó anteriormente, van a tener que ser analizadas si hay un tipo de riesgo o el nivel de riesgo que tienen las mismas, ¿no? Y tienen el propósito de limitar, de congelar prácticamente estas agresiones que están realizándole a la víctima. En todo caso, protegiendo su integridad física, psicológica, sexual e incluso la económica que se mencionó anteriormente. Medidas. Tenemos, por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio y también la prohibición de que regrese nuevamente, ¿no? Y esta restricción se da cuando el riesgo tiene un nivel severo, como se explicó, ¿no? Que se va a evaluar con la ficha de nivel de riesgo. Para que ya no reincida en la violencia y todas estas acciones que han sido en todo caso dañinas para la persona. El siguiente medio de protección tenemos el impedimento del acercamiento o la proximidad a la víctima. Aquí quiere decir que se le va a prohibir a que se acerque a la víctima e incluso acercarse a su lugar de trabajo, donde ella normalmente realiza actividades, y etcétera, ¿no? La tercera, que viene a ser la prohibición de comunicación con la víctima, ya sea vía epistolar, que significa por cartitas, por mensajes así, escritos, la telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red de instituciones, etcétera. O sea, nada de comunicación. Se le prohíbe total descomunicación. Tenemos otras medidas, como está la asignación económica de emergencia, que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. Acá hablamos, por ejemplo, de una mamita que tiene a sus hijitos, ¿no? Obviamente vienen a ser dependientes. Tenemos el tratamiento de recaudo o terapéutico para la persona agresora. Cuando hablamos de agresora, viene a ser la persona que ha realizado el daño, ¿no? Entonces a ella se le va a realizar ese tratamiento reeducativo para que evite o deje ya de una vez de realizar estos actos que vulneran o agreden a la persona llamada víctima. Tenemos el tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima, ya enfocada en la persona que ha sufrido el daño. Tenemos la prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. Y aquí en esta figura también se toma en cuenta si es que la persona es un efectivo policial, porque ellos son justamente los que tienen esta autorización. Siguiente. Por último, podemos leer lo que dice ahí, que dice que las medidas cautelares son dictadas en la audiencia por el juzgado de familia, de oficio o de pedido de la víctima. Entonces, no solamente yo como víctima tengo que pedir para que se realicen o se den estos medios probatorios, simplemente tendría la opción de contar los hechos y el juez puede, a medida de que va leyendo, interponer o pedir que se vean estos medios cautelares, de acuerdo al nivel de riesgo, como se dijo anteriormente, los cuales van a resguardar pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencias, suspensión de patria potestad, entre otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de la víctima, de las personas dependientes
o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Bueno, esta ha sido la última diapositiva en la que hemos podido observar prácticamente un relato de todas las exposiciones de mis anteriores compañeros, y realmente es un tema muy importante porque sabemos que la tasa de feminicidios es muy alta en el Perú, ¿cierto? Sinceramente, la mujer es vulnerable a este tipo de casos y es esencial saber qué procedimientos podemos hacer o incluso cómo denunciar, porque se ha dado un detalle riguroso de cómo hacer la denuncia, cómo presentarla. No tanto la persona agredida, sino también otra persona externa, ¿cierto? Ahora mis compañeros van a realizar unas pequeñas preguntas para ver si el tema ha quedado claro. Mientras me van a hacer las preguntas, les voy a estar entregando una encuesta de satisfacción para que me la lleven. Bien, como ya escucharon, en base a toda la exposición, va a haber una pequeña ronda de preguntas en la cual se le harán 6 preguntitas y la mamita que levante la manito se llevará un premio, ¿ok? Empezamos. Bien, con respecto a lo que han venido escuchando de la exposición que les han brindado mis compañeros, me gustaría que uno de ustedes se anime a participar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la violencia contra la mujer para ustedes con respecto a lo que han venido escuchando de la exposición? Levanten su manito, por favor. ¿Se me puede decir qué es la violencia contra la mujer respecto a lo que han venido escuchando de la exposición? ¿O cómo lo han interpretado, cómo lo han captado? La violencia contra la mujer es cuando el esposo lo maltrata, o sea, pegándole o psicológicamente también, ¿no? Diciéndole malas palabras, y uno lo agarra así psicológico, o cuando le pega, le da puñetadas. Sí, claro, como hemos venido escuchando en la exposición, hay violencia psicológica, física, económica, entre otras, ¿no? En un momento se le va a asignar su premio, ¿ya? Bien, ahora tenemos otra preguntita en la cual quiero otra mamita que también se anime a participar. También se le dará su premio. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los principales tipos de violencia? Violencia física, psicológica, sexual y económica. Muy bien, muy bien. Han estado muy atentas, muy atentas. Ya, también se le va a hacer llegar su premio. Bien, ahora tenemos la tercera preguntita, que también quiero que una de ustedes participe y nos dice que la violencia psicológica deja huellas visibles con respecto a lo que han venido escuchando acerca de la exposición. La violencia psicológica deja huellas visibles. Participe una, levante su manito y me explica el por qué. Sí, y poderle asignar su premio. Ajá. La violencia psicológica no deja huellas porque mayormente son más insultos. Bueno, al menos acá se manda mucho de eso porque esto, bueno, en algún momento se usa palabras más fuertes, ¿no? De que no sirven para nada, de que muchas cosas, ¿no? Entonces no se mide la gravedad del daño que le causa, ¿no? Porque la mamá está en su casa, atiende a los hijos, entonces, pero de alguna u otra manera, la mayoría se calla y no dice nada, entonces esto es una violencia psicológica, ¿no? Perfecto. Claro, la violencia psicológica es el daño emocional que te causa la otra persona. Sí, perfecto. Ahora mi compañera con las otras preguntas. Ahora siguiendo con la ronda de preguntas, a ver, alguien que se anima a responder. Para ustedes, ¿quiénes creen que pueden denunciar? Mis compañeros lo han explicado y muy detalladamente. ¿Quién creen que puede denunciar una violencia? Levanten la manito. A ver, dígame. Los vecinos, las personas que son que presencian esa violencia, puede ser también un integrante de la familia que está presentando la violencia. Por ejemplo, si está
maltratando a la mamá tiene que acudir una hija o un hijo. Muy bien, claro, como lo dice, puede ser la misma víctima o una tercera persona que conozca del caso e incluso puede ser la Defensoría del Pueblo. Muy bien, también le hacen llegar su premio. Tenemos otra pregunta. ¿Qué medidas de protección puede otorgar el juez a favor de la víctima? ¿Alguien? ¿Qué medidas creen ustedes que el juez puede dictar como una medida de protección hacia la víctima? Orden de alejamiento. Claro, ¿qué más? Que no se comuniquen por ningún tipo de medio. Muy bien. Es más que si es que también lo encuentran en la calle, creo que tampoco puede acercarse, ¿cierto? Claro, que se aleje. Que se aleje. Muy bien, segundo premio para la señora, bravo, toda atenta. Ya, y como última preguntita, de forma general, ustedes, como aquí presentes, ¿qué harían si una amiga, familiar, vecino, le cuenta que ha sido víctima o que está siendo víctima de violencia? ¿Ustedes qué es lo que le dirían? ¿Qué es lo que recomendaría o qué harían? A ver, levanten la manito, por favor. A ver, ya 3 participantes. A ver, acá primero. Sí, que participen todos. Bueno, yo, si tendría una amiga que es víctima de violencia, yo le diría pues que denuncie, que no se quede callada, ¿no? Eso. Bien, claro, escucharla, decirle que denuncie, que no se quede callada, porque si no, o sea, en términos acá como se usan, le va a ir peor si es que no habla, ¿cierto? ¿Alguien más que quería opinar? Acá. Bueno, yo de mi parte, si tendría yo en este caso un Claro. familiar o una compañera, yo le daría todo mi apoyo, le motivara a que se acerque a un centro para denunciar ese tipo de violencia, porque si pasa una vez ya Vuelve puede a pasar muchas reiteradamente. veces. Claro, muy bien. Y como usted ha estado presente en esta charla, ya sabe los pasos, dónde se va a denunciar y todo ello, entonces le lleva el tríptico que se le ha otorgado y pues la incentiva que denuncie, la acompaña incluso. Y bien, bravo por la respuesta. Bravo. Bravo para todas las personitas que respondieron. Y ahí está. Ah, ya. Y ahora los paso. Agradecería, mamita, si nos puedan tomarse una fotografía con nosotros como parte de nuestro proyecto.